Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Everle Georgina, soy jefa de servicio de obstetricia del Sanatorio Allende de Nueva Córdoba. Hoy nos convoca una charla sobre COVID y embarazo, un poco para poder salvar algunas dudas o quitar un poco de ansiedad y angustia que puede crear esta pandemia en el tiempo que nos toca vivir nuestro embarazo. Así que vamos a ir charlando, vamos a ir avanzando en la charla y ustedes después al final van a poder o empezar desde ahora a mandarnos preguntas para que nosotros podamos ir solucionando sus dudas en la medida de lo posible. Como todos sabemos, el COVID es un virus que se conoce desde el año pasado, que comenzó en China, luego esto se convierte en una pandemia, esto quiere decir que afecta a todo el mundo. Ya ustedes lo saben por los medios de comunicación, afectó a nuestro país más o menos alrededor del mes de marzo, empezaron a haber algunos primeros casos y ahí empezamos con nuestra cuarentena y con nuestro aislamiento. Yo me voy a focalizar mucho en el tema de lo que es el manejo de las pacientes embarazadas y vamos a dar recomendaciones, ¿sí? Tratar de ir aclarando ciertas dudas que también tienen las pacientes con respecto a nuestra institución y sus controles. La paciente embarazada se considera paciente de riesgo, así que por ende la paciente tiene que cumplir con un aislamiento. Sabemos que, ustedes saben, mejor dicho, que aquí disponemos del servicio de telemedicina en el sanatorio, que ustedes se deben comunicar si necesitan un turno a un 0810. Y de esa manera nosotros podemos hacer un primer contacto con la embarazada para empezar a salvar las primeras dudas o para empezar a responder a todo lo que ustedes necesiten con respecto a la consulta médica. Estamos en época de aislamiento, entonces es muy importante que se concurra a la institución solo cuando es de suma necesidad o solo cuando son casos de urgencia, que yo luego los voy a destacar cuáles son los motivos por los cuales ustedes tienen que acercarse a la guardia. ¿Qué sucede si me entero que estoy embarazada? Como les decía antes, el recurso que tenemos a mano y que funciona muy bien y que les da turnos bastante cercanos es el servicio de telemedicina. De esa manera ustedes se van a contactar con un obstetra y vamos a poder hacer nuestra consulta vía telefónica y vamos a poder mandar inclusive vía mail estudios, solicitarles pedidos de estudios para que ustedes se acomoden en un solo día y puedan realizar laboratorios, por ejemplo, desde la mañana temprano y luego seguir con el servicio, por ejemplo, de diagnóstico por imágenes si así lo tuviesen que hacer. Otro punto muy importante y que la embarazada debe cumplir en esta época es el tema de la vacunación. Todas tienen que tener la vacuna antigripal. En este momento nuestro servicio cuenta con el vacunatorio que funciona todos los días entre las 13 y 18 horas. Es importante que concurran también con su carnet de vacunación porque hay que tener el resto de las vacunas completas. Siempre tengamos en cuenta que cuando vamos a concurrir al sanatorio porque necesitamos hacer una consulta presencial, tiene que ser con el barbijo. Pueden traer un acompañante, pero ese acompañante en el caso de las consultas no puede ingresar con la paciente. Al mismo momento que se hace una ecografía, entra la paciente sola también, ¿sí? Y bueno, y estamos haciendo las recomendaciones en general. Esto también lo podemos hacer vía telemedicina de lo que se le hace a la población en general. Es decir, el lavado de manos, el usar alcohol en gel, el tema del barbijo para cuando uno sale, en este caso al sanatorio. El aislamiento social que está dictado por ley tiene que ser cumplido estrictamente. La embarazada, por ejemplo, no va a trabajar y eso se puede hacer certificados médicos también. ¿Cómo hacemos si yo la tengo que consultar por síntomas?
El sanatorio también dispone de 2 consultorios que están muy bien distinguidos entre sí, que es el área roja y el área verde. El área roja es lo que nosotros llamamos también consultorios de COVID. En ese consultorio se centralizan los pacientes que vienen con síntomas, que también son muy conocidos los síntomas que da el COVID, porque todos los medios lo difunden, y es la fiebre, que puede estar alrededor de 37.5, el dolor de garganta, o de pronto si yo siento una pérdida de olfato, pérdida del gusto con los alimentos, ya tengo motivo para concurrir a ese consultorio, y ese consultorio está preparado para recibir a este tipo de pacientes, el cual se va a hacer seguramente un hisopado nasofaringio, que es de la manera que nosotros obtendremos a las 48 horas un resultado para saber si somos positivas o no para el virus. Tengan en cuenta también todas las pacientes que pueden llegar a tener que consultar por ese consultorio, que tienen que venir con el barbijo, y en el caso que ya la paciente concurra porque tiene un síntoma marcador de la enfermedad, se le va a colocar el barbijo, y de acuerdo a la edad de embarazo que presente esa paciente, va a ser hacia qué área vamos a nosotros determinar su internación. Esa internación va a ser en conjunto con el servicio de clínica médica y de infectología, que son las especialidades que trabajan con nosotros para manejar este tipo de patologías. Si es una paciente que está embarazada y que tiene un embarazo que todavía no está en épocas de tener, digamos, próximo a parir, o directamente no ingresa en trabajo de parto, ingresa a sectores determinados del sanatorio que ya están totalmente separados y están diferenciados, inclusive con el personal que lo asiste, con todos los elementos de protección, y van a ser atendidos en esa área. Diferente es el tratamiento si la paciente consulta en trabajo de parto, porque en ese caso ya va a estar destinado a ir al sector de lo que nosotros tenemos nuestras salas de preparto y parto, en la cual ya ustedes tienen que, por supuesto, ir sabiendo de antemano que va a ser una sala aislada, ya está determinada cuál es esa sala. Van a estar controladas por un personal médico que va a ser generalmente el mismo médico, que va a ser su médico de cabecera. La enfermera también va a ser una sola enfermera, todos equipados de manera protocolar, como ya está determinado de acuerdo a cómo tiene que ser, digamos, la vestimenta que tiene que asistir el profesional a la paciente, ¿sí? La paciente tiene que tener permanentemente el barbijo. Y el acompañante, en este caso, que yo creo que es una duda que se plantean muchas personas, nosotros sí podemos tener un acompañante durante el trabajo de parto. Quiero aclarar, esto es para pacientes positivas, tanto como para pacientes que vienen sin síntomas. Sí puedo tener acompañante en el trabajo de parto. No puedo tener acompañantes en una cesárea, en eso hasta el momento no está permitido por protocolo. Si tenemos un acompañante que esté con nosotros en la sala de parto, tiene que ser una sola persona, esa persona tiene que estar con el barbijo puesto y tiene que ser obviamente una persona que no sea de los que consideramos de factores de riesgo y tiene que estar sana. Esa misma persona que a nosotros nos acompaña desde el momento que ingresamos a la internación es la que va a permanecer con nosotros. En el caso que estoy poniendo como ejemplo del trabajo de parto, permanecerá hasta el nacimiento y en los días que correspondan, ya sean 24 o 48 horas de internación, siempre con esa misma persona. No puede haber intercambios de familiar a la hora del acompañamiento. Eso tiene que quedar muy claro. Más o menos quiero que también aclaremos, porque son dudas que se pueden llegar a plantear y es muy frecuente que lo charlemos cuando estamos con consultas de telemedicina, que si se dejan de hacer consultas presenciales. No se dejan de hacer consultas presenciales en el embarazo, y también tiene mucho que ver nuestro embarazo si es un embarazo de bajo o de alto riesgo. Hay protocolos de atención para cada uno de los casos. En nuestros embarazos de bajo riesgo, ustedes se van a ir contactando por telemedicina. Desde el momento que se enteran de que están embarazadas, van a hacer una primer consulta.
seguramente se les va a dar estudios para que realicen y de ahí en más ya van a quedar en contacto con ese obstetra para que él les vaya diciendo, el profesional, si tiene que volver a contactarse por telemedicina o si tiene que ser presencial. Pero recuerden que siempre como pacientes de riesgo tenemos que ir cumpliendo con el tema del aislamiento. Entonces vamos a venir al sanatorio solamente en cuestión de necesidad. Las consultas por telemedicina también se pueden ir espaciando de acuerdo a la época que yo esté, la edad de embarazo que yo esté. No se preocupen si hacemos al principio un control por mes, mientras todo venga bien y los estudios están normales. El parámetro que siempre se les puede llegar a preguntar, y estoy hablando nosotros como profesionales, es que si el bebé se mueve, porque el hecho de que el bebé se mueva a nosotros nos da, ya cuando son embarazos de más de 20 semanas, nos da como que el bebé tiene un bienestar en la panza, entonces para nosotros eso nos da una buena pauta. Se les puede pedir a ustedes que tengan listos desde que antes que hagamos la llamada, que tengan listo para ese día que se sabe que van a tener el control, su tensión arterial y si pueden pesarse. Eso nos ayuda muchísimo a tener el seguimiento en este caso. Quiero recordar también que hay muchas pacientes que ya lo tienen en papel porque lo hemos podido entregar en su momento en la consulta presencial, es la guía práctica del embarazo que se empezó a difundir ya este año. También está en la página del sanatorio, también para que se la puedan bajar. Esa guía ayuda muchísimo, ordena muchísimo, está separada por trimestre, nos saca todas las dudas que podamos llegar a tener en cada uno de los trimestres de embarazo. Y de paso también les va a servir hoy por hoy como guía para saber cuándo hay que hacer una consulta sí o sí presencial, porque está todo detallado. Con respecto a las consultas presenciales, como les decía antes, cada médico obstetra de cabecera va a ir determinando en qué momento necesita que esa consulta sea presencial. Cuando nos toque un tipo de esas consultas, van a concurrir a los consultorios que hoy por hoy están funcionando como siempre. En el caso de Nueva Córdoba es en el segundo piso por la calle Independencia. Y lo que sí rige para ambas sedes y toda institución por protocolo es respecto al distanciamiento. Es decir, vuelvo a decirles, va a haber en cada una de las entradas del sanatorio unos profesionales que son médicos que les van a preguntar si han tenido síntomas en el último tiempo, algún síntoma que nos pueda llegar a pensar en síntomas de COVID. Le van a ofrecer alcohol para el tema de la higiene de manos y ahí van a poder ingresar. Recuerden siempre que es una sola persona y el familiar que me vino a acompañar no puede ingresar a la consulta. En la sala de espera ustedes también van a ver que están separadas de sillas de por medio para poder esperar. Las secretarias están aisladas, las secretarias que les van a recibir la consulta están aisladas, están detrás de una mampara de vidrio para justamente cumplir con todo el protocolo. Y hay una línea roja, en todo el sanatorio hay líneas rojas que ustedes tienen que respetar, porque justamente es esa la distancia que se aconseja tener para que no se produzca la transmisión, que ya sabemos que este virus se transmite más que nada por lo que es la vía aérea, las gotitas que uno elimina con la saliva o si uno estornuda o tose. Eso ya es de amplio conocimiento. Sepan también con respecto a que si ustedes necesitan enviar preguntas, podemos ya empezar a enviarlas para que nosotros empecemos a contestar sus dudas. Ya pueden empezar a escribirlas porque ya las podemos ir receptando a través del sistema. Bien, acá tengo algunas preguntitas que ya han podido pasarme. Tengo que vacunarme contra la gripe, seguro, eso es algo que es obligación y está protocolizado.
Ya sabemos que la vacuna de la gripe se coloca en cualquier momento del embarazo, inclusive nosotros estamos colocando la vacuna antigripal en pacientes que no han podido conseguirla durante el embarazo y antes de que se vayan de alta se les coloca en lo que se llama el puerperio inmediato. Es decir, una paciente que tiene un parto normal se puede ir de alta a las 24 horas. Una paciente que ha tenido una cesárea se puede ir a las 48. En ese caso se le coloca la vacuna antigripal antes de retirarse, ¿sí? Hay otras preguntas. ¿En qué casos tengo que asistir a la guardia y no esperar un turno? Ya sabemos que la embarazada es persona de riesgo, como lo he dicho en varias oportunidades, pero sí no hay que subestimar el síntoma que podemos llegar a tener, de los cuales algunos se pueden ir, digamos, como evacuando dudas o ayudándoles a través de la telemedicina, pero hay otros que son marcadores de cada trimestre de embarazo y síntomas y signos que no deben dejar de concurrir a la guardia, porque en el caso que así no lo hagan puede ser más grave, tanto para el bebé como para la mamá. Entonces es muy importante que concurran, si estamos con un embarazo pequeño dentro de lo que nosotros llamamos el primer trimestre, que es más o menos hasta alrededor de las 14 semanas, y presentara algún tipo de sangrado o que presentaran dolores muy intensos como si fuesen dolores de ovario, o pacientes que tienen vómitos incoercibles y que no toleran ningún tipo ni de alimento ni de líquido, con más razón, o alguno de los síntomas que tengan que ver con esto de la pandemia. Ya los dijimos un poco al principio, pero nunca está de más repetirlo, que es la fiebre de 37.5, puede ser un dolor de garganta, puede acompañarse de tos seca, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Todo nos obliga a ir a la guardia. Si ya estamos en un embarazo que sería entre el segundo o el tercer trimestre, ya los signos y síntomas pueden ser otros, y los que sí nos obligan a ir a la guardia son, por ejemplo, cuando sentimos que el bebé no se mueve o que la panza se pone dura muchas veces y no relaja la panza. Es muy normal. Recuerden que ya se los dije unos minutos atrás que para nosotros un marcador de que el bebé está bien es que el bebé se mueva dentro de la panza. Es muy importante también reconocer si hay algún tipo de pérdida de líquido, que obviamente en determinado momento del embarazo no es esperable, y ya más cercano al momento del nacimiento puede ser un determinante que me esté anunciando que vamos a empezar el trabajo de parto si es que no comenzó antes. Las contracciones, como les decía, antes de tiempo, o contracciones que ya son de trabajo de parto, uno también lo va a ir viendo de acuerdo a la edad de embarazo que esté cursando en ese momento. Un detalle a destacar es que las consultas presenciales con los profesionales también, a medida que va avanzando el embarazo, puede que sean más seguidas. Entonces todo lo que tiene que ver con esta información la van a ir recibiendo de parte directa del profesional, y también está muy bien descrita en la guía práctica del embarazo. Como les decía, presencia de contracciones, sensación de panza dura que no afloja, el bebé que no se mueve, si pierdo líquidos, si pierdo sangre. Todo lo que abarque esa sintomatología, tengo que concurrir sí o sí por la guardia, donde yo les explicaba antes que está todo totalmente diferenciado, los consultorios, para atender a las pacientes que así lo necesitan. Está el consultorio de obstetricia, que ya saben que funciona las 24 horas, y ahí es recibido por un médico que digamos que luego se comunica con su médico de cabecera y se decide qué hacer con la paciente en ese caso. Hay una pregunta que sigue: ¿es seguro ir al sanatorio a tener mi bebé? Con respecto a eso, es como que vamos a volver a destacar lo que les venía comentando antes de las áreas que están destinadas a pacientes COVID, de pacientes no COVID. Lo voy a mencionar así para ser más concreta.
Y asimismo, todo lo que es el área de preparto y parto está totalmente diferenciada en el caso de tener que atender una paciente COVID, el profesional que la va a atender, el profesional médico y no médico, y también la zona de quirófano. Es decir, todo está pensado y protocolizado para atender las pacientes que son COVID positiva. Paciente que es COVID negativa entra en un protocolo que no es exactamente este que les venía mencionando, pero sí la atención hacia la paciente sigue siendo exactamente con todos los medios de cuidado que tenemos que tener hoy por hoy, al considerarse esto una transmisión, un virus de transmisión comunitaria. Es decir, tenemos que tener los médicos, ustedes van a ver que los atienden siempre con barbijo. El médico puede también utilizar una protección ocular, puede utilizar la protección facial, que son como unas máscaras que también se pueden poner. Se utilizan unas batas para el momento del parto también, que son justamente que se destinan para ese momento y luego se descartan. Así que sí, la seguridad está prevista y tiene que ser así, porque además es el protocolo que hay que cumplir en todas las instituciones. Voy a ir recibiendo más preguntas. ¿Cuáles son las medidas que se están implementando para el momento del parto de la cesárea? Creo que un poco ya les contesté, en lo que les dije anteriormente, cuáles son las medidas. Son el área de preparto y parto destinada a las pacientes que sean COVID positiva, y eso es en el tercer piso, en el caso de Nueva Córdoba, área de preparto y parto, y el quirófano que está seleccionado para atender, en este caso una sala de quirófano que está destinada a que sea únicamente para estas pacientes. Y las medidas de seguridad, tanto para la paciente como para los médicos, también ya está todo protocolizado. Me refiero a todos los elementos que hay que utilizar de protección. Puedo ir acompañada con mi pareja al turno con la obstetra. Ya lo dije antes en la charla, el acompañamiento si son pacientes que tienen que venir o de viaje o que tienen que venir de lugares lejos de la ciudad y que tienen que llegar al consultorio, no hay problema. El tema es que al ingreso del consultorio no pueden ingresar 2 personas. Lo mismo cuando consultan por guardia, no pueden ingresar 2 personas, tiene que estar el médico que las atiende y la paciente en este caso. ¿Las habitaciones de internación siguen siendo compartidas o por protocolo son individuales? Se respetan las distancias. Sí, el respeto de las distancias es algo muy importante, por eso les explicaba todo el tema del respeto de las líneas rojas, que están muy delimitadas y marcadas en todos los sectores del sanatorio. Y con respecto a las habitaciones compartidas, sigue habiendo habitaciones compartidas, pero por supuesto en áreas donde son de pacientes que no tengan síntomas sugestivos o síntomas sospechosos, o que no las hayamos tenido que hisopar por ningún motivo. Por supuesto que en ese caso, si yo a una paciente que tiene síntomas la tengo que hisopar y tengo que esperar 48 horas para obtener el resultado, la tengo que automáticamente en esa espera aislar del resto de pacientes, y hasta inclusive dar recomendaciones para familiares y hasta dar recomendaciones para el bebé, para el momento en el caso en el que se viniese a tener el bebé, hasta con el mismo bebé están las recomendaciones ya hechas en un protocolo que ha hecho el servicio de neonatología. Otra pregunta también, si tengo mi parto por cesárea, si puedo estar acompañada. No puede estar acompañada adentro del quirófano, sí puede estar acompañada en todo lo que es periodo de internación y permanencia de lo que dure la internación de la paciente, ¿sí? Seguimos con las preguntas. ¿Cómo se hacen los seguimientos y los análisis por trombofilia? Un embarazo que cursa con trombofilia es un embarazo, en este caso, cuando yo les separé
un poco lo que es el control por telemedicina con lo que es el control presencial, y a su vez les hablé de bajo riesgo y de alto riesgo. La trombofilia es una condición patológica que nos puede llegar a obligar a que tengamos que ver más seguido a la paciente. Entonces, en esos casos se va a coordinar tanto por telemedicina como presencial los controles que vayas a tener con la médico de cabecera de obstetricia, o inclusive con el servicio, en este caso que interviene es el servicio de hematología, que también están haciendo telemedicina, porque estamos trabajando con todos los servicios, estamos trabajando estrechamente y está respondiendo muy bien la telemedicina en ese sentido. Pero insisto que con respecto a los controles en patologías que por ahí complican al embarazo, eso se determina en el momento y lo van decidiendo de manera conjunta médico de cabecera y el especialista que acompaña. Seguimos contestando las preguntas que nos llegan. ¿El bebé lo recibe el papá o la persona que va de acompañante? Es como que es una pregunta que si está el papá como acompañante de la persona, de la paciente, va a ser el papá el que va a vivir todo el proceso de recepción del bebé, va a estar acompañando a la pediatra que hace todo la recepción y todo lo demás. No puede haber otra persona, por ende no hay ninguna opción de que otra persona vea también al bebé hasta que ustedes se vayan de alta de la institución. Por el momento se maneja así. Es decir, que si el papá del bebé está en el momento que el bebé nace por parto normal y comparte ese momento, va a ser de manera directa. Si el bebé naciera por cesárea, una vez que la pediatra se retira del área de quirófano, busca al papá, se encuentra con el papá y le da todas las explicaciones, digamos, de cómo fue su nacimiento y del estado del bebé, y ahí sí el papá se queda con el bebé hasta que la mamá se recupera y llega a la habitación. Este segundo ejemplo que les pongo es en el caso de cesárea, recuerden eso. Después del parto, ¿te dan el bebé inmediatamente o hay algún protocolo para ese momento? Si es paciente, todo va a depender del estado en que nazca el bebé. Hay para destacar una condición que es, en el caso de que sea una paciente COVID positiva, no es, digamos, el hecho de tener el virus no es una condición ni para que yo tenga que adelantar el parto, ni para que tengamos que hacer una operación cesárea. Los bebés pueden nacer por parto normal, obviamente que hay parámetros que hay que ir controlando durante el trabajo de parto, y eso va a ser lo que nos va a nosotros marcar si se va a poder realizar definitivamente un parto vaginal o si se va a tener que decidir por una operación de cesárea. ¿Qué nos marca esto? Nos marcan las condiciones sobre todo de cómo está la mamá en ese momento, porque recuerden que si es una infección de la mamá, hay que ver en qué condición clínica llega la mamá. Si la mamá llega bien y ella tiene su parto y el bebé nace con muy buenas condiciones, que eso lo determina siempre la neonatóloga que lo recibe y hace, como les decía recién, todo el protocolo de la recepción, el bebé tranquilamente pasa a la habitación con la mamá. Obviamente, si es un bebé de mamá COVID positiva, tenemos que tener ciertos recaudos. Esto también es un tema que incluye mucho a los especialistas en neonatología. Sí quiero destacar, porque lo hemos protocolizado junto con ese servicio y está avalado por distintas sociedades nacionales e internacionales, que la lactancia puede llevarse a cabo con todos los cuidados pertinentes. Tenemos que tener el cuidado de que la mamá tiene que hacerse higiene de la mama antes y después de lactar, tiene que tener su barbijo o su protector facial puesto, tiene que tener una bata estéril, y ahí sí el manejo, es decir, de llevar al bebé a la cuna, y una cuna que tiene que estar por lo menos a 2 metros de distancia, ahí sí depende mucho del acompañante que esté que puede estar con esa mamá también. Y vamos a necesitar de esa ayuda, digamos.
Entonces, como redondeando la idea, la condición es que si yo tengo una mamá con buenas condiciones de salud y que posee la infección del virus y ya sabemos que es una paciente COVID positiva y tiene un trabajo de parto que evoluciona dentro de los parámetros normales y ese bebé nace bien, el bebé pasa con la mamá, ¿sí? Eso queda claro. Con el protocolo de cuidado del recién nacido hijo de mamá COVID positiva. Como protocolo para el resto de pacientes que son sanas o COVID negativas, digámosles así, para poder hablar mejor e ir salvando las dudas, de acuerdo también a las condiciones en que el bebé nazca, una vez que el bebé nace y es evaluado por el servicio de neo y está todo bien, por supuesto, también pasa a la habitación con su mamá y con el acompañante. Seguimos con las preguntas. No sé. Bien, acá tenemos algunas preguntitas más. ¿Cuáles son los riesgos de contraer COVID en el embarazo y transmitirlo al bebé? Como les explicaba al principio de la charla, este es un virus que se empezó a conocer a fines del año pasado y hoy por hoy todos los estudios y las investigaciones que inclusive están en marcha son muy recientes y hay que esperar más tiempo para que obtengamos los resultados. Entonces, hasta el día de hoy se cree que el virus no pasa a la placenta, es decir, que no puede afectar al bebé, ¿sí? Entonces no habría como un riesgo de que el bebé lo contraiga el virus, ¿sí? Más bien las precauciones tienen que ver con después que el bebé nace, que era lo que yo les explicaba recién. Ahora, lo que sí puede determinar como riesgo para el equipo de salud que atiende a una paciente embarazada es que la infección en sí o la condición en cual afecte la infección a la embarazada determine que haya un parto prematuro. Y para nosotros la prematurez siempre fue una condición que ustedes tengan con respecto a esta infección. Insisto, no pasa la placenta, por ende durante el embarazo no se cree hasta el momento que no se transmite al bebé. Mi marido tiene diabetes, si podrá estar como acompañante en el parto. Eso también, la diabetes condiciona a que esa persona sea una persona de riesgo. Yo creo que si es una persona de riesgo no tiene que estar aislada. Si vos estás sana, si sos una embarazada sana, no habría ninguna complicación. Obviamente que tienen que ser con todas las indicaciones de la protección que recomendamos desde el comienzo, por las cuales tienen que venir al sanatorio. En ese caso, cuando les toque venir, tienen que ser sí o sí barbijo permanente y una vez que ingresa el acompañante no se puede retirar. Pero si es una enfermedad estabilizada y si vos estás sana, no hay problema que esté de acompañante. Algunas recomendaciones postparto específicas en este contexto de pandemia. Postparto, una vez que el bebé nace y que nosotros le damos el alta a las pacientes, generalmente les seguimos recomendando que cumplan con el aislamiento obligatorio y a donde van a tener que concurrir por control médico seguramente, y eso lo decide el servicio de neonatología, es al control del recién nacido, que es el primer control, que es muy importante, y con su médico obstetra lo pueden llegar a arreglar también por telemedicina el control, dependiendo si fue parto normal o cesárea. Será un control que se hace alrededor de los 10-12 días post-nacimiento, y de esa manera es como que cerramos hasta ahí un ciclo y luego nos seguimos comunicando por telemedicina para el resto de las recomendaciones. Ese más o menos sería el protocolo o lo que hay que tener en cuenta para el momento posparto. Principalmente el aislamiento y sobre todo preservarnos también por el bebé.
En pacientes que dan toxoplasmosis reactivo, ¿puede medicarse durante todo el embarazo o hay un trimestre que es más conveniente según el desarrollo del bebé? Claro, en pacientes que ya tienen este tipo de infecciones, este ya no es, digamos, el tema que estamos tratando ahora con el tema del COVID, pero sí son por ahí infecciones que pueden aparecer en los estudios que pedimos nosotros como screening en el primer trimestre, inclusive repetimos en el segundo y el tercer trimestre. Desde el momento que se diagnostica la infección sí debe ser tratada y hay medicación que es más segura de acuerdo al trimestre que estemos medicando. Eso se maneja a través del servicio, también nosotros trabajamos de manera conjunta con el servicio de infectología y a ese bebé también se le hace un seguimiento durante el embarazo, me refiero con respecto a métodos complementarios. A las pacientes que no presentan síntomas, si se les hace el hisopado antes de la cesárea. A pacientes que no presentan síntomas no se les hace el hisopado, ¿sí? A las pacientes que son sanas y que concurren a su momento del nacimiento del bebé, ya sea porque vienen en trabajo de parto, o por cesáreas programadas, sanas, no se les realiza el hisopado. No tendría criterio de realizarse el hisopado en ese caso. ¿Cuáles son los valores de tensiones arteriales normales a las 36 semanas de gestación? Ya estamos aprovechando y hacemos preguntas para toda la especialidad en general. Hay un detalle que es que las pacientes que tienen tensión arterial alta tienen que concurrir más veces a los controles obstétricos. Los valores que siempre manejamos en el embarazo pueden ser variables de acuerdo a la persona en sí y a la condición o a cómo hayan transcurrido su embarazo, pero para nosotros hablar de tensión alta es cuando tenemos valores por encima de 140-90. Hay otros criterios para tener en cuenta, pero bueno, en esta charla es como que no me quiero extender en ese tema. Sí, y leemos la última pregunta. Si es parto normal y está todo bien, conservan el cordón hasta que deja de latir para cortarlo y se da el bebé a la mamá para que pueda amamantarlo. Pregunta, sí. Si el parto es normal y está todo bien, se hace la espera que se hace siempre del minuto para que pase la sangre por el cordón hacia el bebé y con respecto al tema del amamantamiento, yo recién lo aclaré, que hay sociedades tanto nacionales o internacionales que siguen avalando y siguen promoviendo para que la lactancia se lleve a cabo aún en pacientes COVID positivas. Muy bien, hasta aquí llegamos con la charla, espero que les haya servido. Pueden seguir haciendo preguntas y las seguimos contestando por la web. Y también les quiero recordar que se bajen y vean la guía práctica del embarazo. Muchísimas gracias.